Bueno, vamos a comenzar. Ya estamos en el tiempo estimado según programa. Y bueno, en primer lugar me presento por los que no me conozcáis. Yo soy Ana Varella, soy la gerente de la Asociación de Fabricantes Diarios de la Comunidad Valenciana. Y me hace especial ilusión moderar esta mesa porque desde Arival estamos desde 2022 trabajando intensamente para atraer talento y creo que es algo que necesitamos en nuestras empresas y por ello contamos con un elenco de juventud que ya estáis viendo que estoy encantada. Y bueno, vamos a ver qué visión tienen estos empresarios, estos jóvenes empresarios y qué nos cuentan. En primer lugar, voy a proceder a presentarlos a cada uno de ellos. La primera persona desde mi izquierda es Ismael Ropero Quiñones. Trabaja en Intedor, empresa especializada en innovación y desarrollo en el sector de la construcción y de los áridos. Se define como un profesional comprometido con la formación y la sostenibilidad. Y en su empresa trabaja en la modernización y diversificación de los modelos de negocio industriales. En segundo lugar, muy conocido para mí, Alfredo Marmaneu es el presidente de Arival desde diciembre de 2024. Es ingeniero de caminos, canales y puertos, director general de Gravas y Derivados y Trasgrader y representa la tercera generación de una familia castellonense vinculada al sector de los áridos y la gestión de residuos. En tercer lugar, Lucía Camporro Calero, ingeniera de minas y máster en gestión de riesgos financieros. Actualmente está cursando su doctorado en competitividad e innovación en la Universidad Pontificia de Comillas y es jefa de proyectos en Rheinmetall, Expal, Munitions y presidenta de Minería ESMAS, Asociación de Jóvenes Profesionales del Sector Minero. Mónica Muñoz Monge, en cuarto lugar, es geóloga por la Universidad Complutense de Madrid, con experiencia internacional en Chile y Canadá. Actualmente es la presidenta de Women in Mining Spain y desempeña su labor profesional en Geosec España, combina su labor técnica con la defensa del liderazgo femenino en la industria minera. En quinto lugar, Mireia Aymar es directiva en la empresa Aymar Sociedad Anónima Unipersonal, la primera mujer que ocupa un cargo de dirección en esta empresa. Lidera la modernización del negocio familiar, promoviendo la sostenibilidad, la digitalización y la continuidad generacional en la industria de los áridos. En sexto lugar, Juan Ruberte Calvo, de la empresa Áridos y Excavaciones Ruberte, donde desempeña su labor como operador de producción. Esta empresa familiar aragonesa, con más de 5 décadas de trayectoria, representa la nueva generación del sector, aportándonos una visión cercana a la realidad diaria de las explotaciones y los retos que conlleva ese relevo generacional. Y, por último, está con nosotros Ignacio Soto Crisóstomo. Trabaja en Ormisoria SL. Es MBA por el Instituto Europeo de Administración de Empresas francés, con experiencia previa en banca de inversión y nos va a aportar una perspectiva global y estratégica del sector, apostando por la innovación y la eficiencia en nuestras empresas. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Y yo brevemente voy a poner un poco en contexto por qué es importante esta mesa, titulada El futuro de la industria, la visión de los jóvenes empresarios. Y bueno, es la última mesa redonda del Congreso, no por ello la menos importante, sino yo considero que es la más trascendental, porque aquí ya no vamos a hablar de normativa, no vamos a hablar de proyectos estratégicos, no vamos a hablar de cifras económicas, sino sobre algo mucho más humano, que es quiénes nos van a liderar y sostener el futuro de nuestra industria. Todos sabemos que el sector minero en estos momentos está viviendo una época de bonanza,
Somos un país con importantes reservas de minerales estratégicos y críticos. Todo ello imprescindible para la transición energética digital. En Europa, en 2030, se pretende que su territorio, en su territorio sean capaces de extraer el 10% de los minerales que consumimos, procesar el 40% y reciclar el 25%. Y España, si hace bien las cosas, que seguro que lo vamos a conseguir, podemos ser líderes en este camino. Dentro de este panorama, evidentemente no podemos olvidar a los áridos. Todos sabemos que es la segunda materia prima más consumida después del agua. Somos un sector plenamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fomentamos la biodiversidad, al tiempo que fijamos población en zonas rurales, cada vez más digitalizado, y seguimos cumpliendo la normativa que todos diariamente nos marca a nivel europeo, nacional y regional, pero estamos pensando en un futuro y queremos tener garantías de cumplir con todo lo que esto conlleva. Sin embargo, donde creo que tenemos un gran reto es en el relevo generacional y en cómo vamos a atraer talento. La realidad es que nuestras plantillas se están envejeciendo, todos somos conscientes, desde los puestos directivos, operadores, mandos intermedios, técnicos. Tenemos problemas para captar talento porque parece que nuestro sector no resulta atractivo para los jóvenes, a pesar que ofrecemos estabilidad, poca rotación y permitimos que haya un arraigo en los territorios, que la gente pueda seguir viviendo en el lugar donde ha nacido, si quiere. Además, cada vez está más incorporada la innovación y tienen oportunidades de desarrollo profesional en nuestras empresas. Entonces, todo esto unido a que las pymes familiares les cuesta delegar en el relevo que tenemos aquí a mi izquierda, esos procesos de relevo generacional cada vez son más complejos. Entonces, nosotros queremos que el sector crezca, que sea protagonista de esta transición energética. Para ello necesitamos no solo más talento, sino tener gente con vocación, que haya una mayor diversidad, la incorporación de la mujer y, sobre todo, debemos cambiar cómo nos presentamos a la sociedad. Ya hay iniciativas que están en marcha, como el Comité de Jóvenes Empresarios, que algunos de vosotros participáis ya, que ha puesto en marcha NEFA, y una iniciativa interesante que ya está dando sus frutos, que es la implantación de los ciclos formativos de grado medio de técnico en excavaciones y sondeos, que nos está ya permitiendo incorporar operadores cualificados que nos garantizan ese relevo generacional para que cuando se nos jubilen los operarios tengamos un sustituto. También estamos trabajando con los colegios profesionales y con las universidades para poder tener más ingenieros de minas. Yo creo que vamos por buen camino, pero nos queda mucho por recorrer y entonces debemos ser un sector capaz de trasladar que hay una oportunidad laboral y de llegar a los más jóvenes. Por eso, en la mesa de hoy, lo que nos gustaría escuchar es a los más jóvenes, a los jóvenes empresarios y empresarias que están asumiendo ese protagonismo y que viven en primera persona esos retos y las oportunidades de futuro. El objetivo de esta mesa es muy claro: entender cómo ven ellos la evolución de la industria, qué cambios consideran imprescindibles para asegurar este relevo, cómo atraer nuevas generaciones y cómo hacer que nuestra industria sea más innovadora, inclusiva y competitiva. Por lo tanto, va a comenzar ya el debate y me voy a situar ya cerca de vosotros. Y me gustaría que libremente cualquiera pudiera opinar sobre por qué creéis que nuestro sector no resulta atractivo para los jóvenes y qué barreras tenemos que superar para poder llegar a ellos.
Cualquiera de vosotros puede comenzar. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Bueno, gracias Ana y buenas tardes. Yo en ese sentido lo tengo bastante claro. Comentabas ahora de la que estabas presentando en la mesa, los proyectos estratégicos de innovación que hemos tenido otras mesas en este congreso. Yo es que creo que el tema del relevo generacional tendría que ser considerado un proyecto estratégico de todas las compañías y creo que hay muchas iniciativas, se está trabajando mucho, pero creo que no se considera un proyecto estratégico. Por ejemplo, aquí en el Congreso estamos nosotros, pero hay muchas empresas que entiendo que tendrán sus juniors, que llevarán 1 o 2 años. ¿Dónde están? Porque aquí no están. Sí, mira. Hola, hola, hola. No sé, no, ¿Se me escucha no a os mí? oigo muy claro yo a vosotros. No Yo a ti, sí. ¿A mí? ¿Sí? ¿Sí? ¿A mí me escucháis bien? Muy bien, ¿eh? ¿Tú la escuchas bien? Vale. Hola, hola. Sí. ¿A mí me escucháis bien? ¿Podéis pero girar un ahí poco? Hola. ¿Podéis girar? Hola, No. hola. Vale, bien. Sí, mira, justo ahora vengo de comer con la gente de mi empresa, que además de su familia, y comentábamos eso, me decían, ostras, es que hemos visto a mucha gente, pues no muy mayor, pero no hemos visto gente de nuestra edad, entre 30, 20, entre 20 y 30, y me lo decían, ostras, yo creo que falta mucha gente de esa que a lo mejor no vienen, no sabemos por qué, y que deberían de empezar a venir a los congresos. Y luego también lo que preguntabas tú, Ana, que dices, ¿por qué no es atractivo el sector? Pues es que lo comentábamos, porque no nos conocen. No nos conocen y nos tenemos que dar a conocer muchísimo más. Entonces, eso es una parte importante, porque yo creo que si nos conocieran, yo creo que piensan mucha gente que aún vamos con la mirilla y cavando, ¿sabes?, en la tierra. Entonces, nos tiene que conocer más. La divulgación yo entiendo que es una tarea pendiente que tenemos. Adelante. Sí, no sé si necesito el micro. ¿Se me escucha? Uy, ¿Sí? yo no te oigo, ¿eh? Yo creo que vale. Seguimos arrastrando esta imagen tradicional, ¿no?, de la minería, y cuando ya hoy en día estamos hablando ya de empresas digitalizadas, automatizadas, con innovación y aportando una mirada más nueva, pero sin embargo la gente se cree, ¿no?, esto que comentabas, que es la mina, ¿no?, ahí dentro, ¿no?, peito pala, tal, y en verdad esto ya no es así, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cambiar la forma en comunicar y que la gente nos vea, y también que sepan que ahí detrás pues hay oportunidades para jóvenes y hay una carrera profesional muy válida. Luego, por añadir algo más a lo que han dicho los compañeros, Sí, adelante, Juan. pues decir también que acercarnos un poco más a las universidades, a los centros de formación, a los colegios, para visibilizar nuestro trabajo a la gente todavía más joven y que lo vean con una temprana edad. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos un tema importante de desconexión generacional, es decir, la gente hoy en día no sabe que el móvil, que la carretera por la que va, que la acera que pisa, que todo está hecho con áridos. La gente parece ser que efectivamente se cree que la minería o sectores derivados, como puede ser, o aliados como el hormigón y tal, son sectores de gente mayor, totalmente fuera de lo que una persona joven querría. Creen que es verdad, porque son sectores que requieren, que tiene una carga de trabajo importante también, eso es cierto, y yo creo que la gente joven un poco ya busca una conciliación en un punto mayor que lo que buscaban las generaciones anteriores, que quizás están más preocupadas por dar a sus hijos una vida más fácil, y entonces ahora que se tiene esa vida más fácil está costando conectar el mensaje con la gente joven de que se puede llegar a tener un acuerdo y se puede llegar a tener un punto en el que trabajar en esta industria y tener una vida pueden ir de la mano, y esa desconexión, esa falta de conversaciones, como dice Juan, yo creo que hay que trabajarlas en una fase previa, que es colegios, institutos, universidades, para... Bueno, nosotros... adelante. Por añadir una cosa a lo que ha dicho Ignacio, que era prácticamente lo que estaba pensando aportar yo, creo que esa desconexión existe 100%, y creo que hasta hace poco ha existido también en otros sectores que se consideraban los oficios. Por lo menos mi perspectiva es que esos oficios en estos últimos 5 o 10 años se han vuelto a revalorizar, o ha mejorado su caché, por así decirlo, como puede ser fontaneros, carpinteros, pero a nosotros no nos ha llegado todavía esa revalorización, tanto en el sector de la construcción como en el minero. Preguntabas también que qué podemos hacer.
no quiero ser pesimista, pero no sé hasta qué punto nosotros, o por lo menos las pymes, las empresas pequeñas, tenemos la capacidad de llegar a algunos jóvenes, o por lo menos yo me lo llevo a mi terreno, que es lo que conozco. Creo que la parte de la localización también nos juega una mala pasada, porque la mayoría de las canteras suelen estar alejados de las ciudades, que es donde ahora mismo la mayoría de jóvenes están migrando. Entonces, si contamos con estas dos variables de que los jóvenes de los pueblos se van, nos quedamos sin ellos, entonces como no quieren quedarse a vivir, no necesitan un trabajo estable en ese sitio, juega una mala pasada. Pero vamos, creo que a nivel local sí que, o por lo menos mi percepción es que vamos ganando valor y que la gente nos va percibiendo como una salida estable y una salida como cualquier otra. Y ya por hacer una crítica pequeña también a la sociedad, aunque nosotros seamos un sector altamente tecnológico y que tira mucho de la tecnología, de la maquinaria, de la industrialización, sí que es verdad que, por lo menos en mi perspectiva, como decías con los móviles, que aunque los móviles estén hechos de eso, creo que los jóvenes ahora mismo están tirando por otras salidas mucho más con la informática, con redes sociales, y cuando les fallan esos planes, cuando a lo mejor miran a estos sectores más tradicionales. La opción B, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo creo que todos vosotros coincidís en que debemos llegar a los más jóvenes y yo creo que ahí hay un papel que creo que las asociaciones pueden llevar a cabo y creo que, hombre, me gustaría saber qué opinión tenéis vosotros sobre qué papel deben jugar las asociaciones miembros de la Federación de Áridos para poder conseguir esto. Bueno, yo no sé quién. Alfredo, por alusiones. Por alusiones. ¿Se escucha? Ah, vale, vale. A ver, el papel fundamental que tenemos las asociaciones, que a lo mejor las empresas no podemos llegar, es llegar a esos institutos, a esas universidades, a todos esos espacios donde es verdad que la empresa no puede llegar. Entonces, pues como se está haciendo en muchos sitios, intentar lanzar una FP, pues claro, al final la asociación tenemos esos contactos con la consellería de turno o con la dirección general de turno que a lo mejor las empresas no tienen. Entonces, tenemos que tirar por ahí ser nosotros los líderes. Y luego difusión en los medios, en las radios, en donde sea, en las redes sociales más que nada, y mostrar que lo que hacemos aquí lo hacemos bien. Lo hacemos bien, que no piensen que es todo polvo, que enseñar que las máquinas de hoy en día son muy cómodas y que se puede trabajar y que hay futuro. O sea, al final en nuestras empresas, no sé, vosotros qué opináis, pero es que se nos está jubilando gente que lleva toda la vida en la empresa. Que eso es un problema, ¿no? Empezaron hace 30 años y ahora se jubilan todo. Es decir, tenemos que difundir todo eso. Lo hacemos bien y la gente no lo sabe. A ver, un ejemplo claro es lo que dice Alfredo, que en los centros educativos la combinación de que el empresario esté presente cuando le estás hablando a los chavales y que luego sean capaces de ver en una explotación minera cuál sería su papel, eso está respondiendo a las necesidades y creo que por ahí llevamos un buen camino. Simplemente habría que hacerlo extensivo a todo el territorio nacional, pero esa podría ser una de las iniciativas que solventaría ese relevo generacional en tema de operadores, igual que los ingenieros y los técnicos. Ir a la gente que está terminando bachiller y los que tienen que decidir en cuarto de la ESO a qué se van a dedicar. Entonces, una cosa que tenemos que hacer también es apoyar al Colegio de Minas para que sea más visible que hacen falta también ingenieros de minas. Eso es, claro. Eso también lo podemos hacer. Sí, ¿no? sin duda esa labor, las asociaciones, en mi caso la que más conozco, la que más interactúa es ANEFA, y para mí que no era del sector, aunque tenga empresa familiar, pero iba por otro camino, la inclusión en este sector y ciertos conocimientos que me han llegado o la creación de contactos, algunos miembros de esta mesa yo los he conocido de otras partes de España simplemente porque formamos parte de la asociación, si no estaría en Castilla-La Mancha, en medio de Castilla-La Mancha allí diciendo, bueno, sé que aquí hay una cantera, aquí hay otra, pero no los hubiese conocido, no conoce esos puntos de vista y, como decíamos, o sea, nosotros como empresa nos cuesta mucho llegar, sin embargo, las asociaciones sí que pueden hacer una parte de lobby, de incluso aparecer en medios de comunicación o en determinados canales a los que nosotros no llegamos.
efectivamente. Sí, pero por ejemplo, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís con el tema de la comunicación, es muy necesario. También creo que en ese sentido también hay que dar la enhorabuena a muchas empresas mineras porque recientemente se han abierto mucho, o sea, es decir, hay puertas abiertas, hay muchas asociaciones que estamos trabajando en ello, pero el hecho de que se comunique o se divulgue algo no quiere decir que el mensaje cale. Que a mí esa es una cosa, que es una percepción que yo tengo personal, porque tú por mucho que comuniques y por mucho que compartas, tú no tienes que pensar qué es lo que tú quieres contar. Si quieres atraer gente, tienes que contar algo pensando qué es lo que esa gente quiere oír. Creo que esa vuelta de tuerca es la que nos falta por dar todavía en cuanto a la comunicación, porque sí que se comunica, sí que se divulga, pero el mensaje no cala. Es la realidad. Yo creo que... Sí, que siguiendo un poco en la línea de Lucía, que efectivamente, o sea, que es lo que la gente quiere escuchar, por ejemplo, en futuros proyectos, creo que se debe de empezar a trabajar con las comunidades mucho antes. Explicar qué es lo que se va a hacer, las oportunidades que van a aparecer y realmente también exponernos a preguntas incómodas. Porque la gente tiene muchas dudas sobre la minería, tenemos un pasado que nos guste o no nos guste, pues obviamente ha habido cositas, entonces nos tenemos que exponer a eso y tenemos que trabajar con las comunidades, porque son las principales interesadas. También ahí, obviamente, tendríamos a lo mejor avanzado también el tema de la licencia social para poder abrir un proyecto y además solventar el tema que hablabais antes del tema de la gente, si hay gente local la que trabaja en el futuro proyecto, pues ya no estamos teniendo que trasladar a la gente de la capital o de otra ciudad o lo que sea. Creo que sería un poco ganancia de todo. Mireia, Sí, yo creo que siguiendo con lo que comentaban ellas dos, creo que a veces no llega este mensaje, creo que lo importante es también el lenguaje que se utiliza, que tiene que ser un lenguaje pues, más cercano, más del día a día, que la gente lo pueda poner en contexto. Y hoy por la mañana ha habido una mesa redonda que comentaban esto, ¿no? De qué forma comunicamos y cómo nos acercamos, porque yo, por ejemplo, venía de trabajar en Uber, una empresa pues, tecnológica, cuando se lo contaba a la gente era como todo súper guay, oh, muy bien Uber. Luego cuando paso al sector de los áridos y le empiezo a explicar qué es, la gente me mira como una cara de qué aburrido, ¿no? ¿Qué es esto? No entiendo nada, ¿no? Entonces, esto pues creo que aquí tenemos un trabajo muy importante los jóvenes y también se hablaba que en Minería y Vida ya están haciendo, pues cogiendo a los libros de las escuelas, de lo que utiliza la primaria, para ver qué están contando y qué están explicando y para ya pues empezar desde pequeños a que tengan otra imagen de este sector, que es un sector pues muy estable y un sector que realmente es esencial al día a día. Yo estoy bastante de acuerdo en general con todo lo que estáis diciendo. Cojo un momento, un guante que ha soltado Ismael, que es verdad que ha dicho, oye, tengo miedo de que igual estemos yendo ya incluso un poco tarde. Y es verdad que cosas como el comité de jóvenes que ha hecho ANEFA, que me parece que es un acierto tremendo y que está funcionando muy bien, también a los que nos está atrayendo mucho y los que estamos muy metidos, en parte es porque al final tenemos la llamada de la sangre, la llamada de que es la empresa familiar y te motiva mucho más. Pero ¿cómo atraes a esa gente joven que lo que quieres es que trabaje en la industria, pero que no vienen de la industria ni tienen familia en la industria y que al final, oye, pues operarios... creo que es un tema que aparte es un tema estructural, probablemente no solo del sector, sino en general de la sociedad, que al final hay tantos y tantos trabajos que tienen unas demandas brutales, que no hay gente para cubrirlos y que sin embargo ves, o sea, el otro día salía que en Europa ahora mismo hay 3,6 millones de vacantes de choferes, de camiones, de todo tipo de vehículos y sin embargo... Hay simuladores en los que la gente juega videojuegos conduciendo camiones y que son de los juegos más descargados que hay. O sea, ¿qué tipo de desconexión tenemos y cómo podemos realmente atacar esa desconexión? ¿Cómo podemos hacer, joder, que esa gente está jugando a hacer lo que podría estar haciendo en máquinas de última generación que, oye, la tecnología ha avanzado muchísimo y te montas en una retro ahora y vas más cómodo que en un coche. O sea, es una barbaridad. Entonces, de alguna manera, hay que ir un paso más allá y hay que atacar esa desconexión real que tenemos y fomentar entre la gente joven mensaje, por supuesto, vender el mensaje y usarle el lenguaje como ellos lo quieren escuchar y tal, pero también intentar cambiar un poco la mentalidad de la sociedad y de todas las partes que estamos involucradas en la sociedad, porque a la gente no le puedes obligar y por mucho que le cuentes las cosas muy bonitas, si no es lo que quieren no lo van a hacer. Bueno, pero ya estamos aquí los jóvenes, pues vamos a cambiar las cosas, ¿no? ahí. Tal cual. Bueno, yo os quiero comentar al respecto que cuando hablas que cómo llegamos a esa gente que podría estar interesada, nuestra experiencia es que cuando vamos a los centros educativos hablamos primero con las orientadoras y las orientadoras ya seleccionan el alumnado que va a venir a las charlas que vamos a dar nosotros.
Evidentemente no nos manda gente que está en segundo de bachiller o gente que va a hacer bachiller, sino gente que quiere o que le gustaría trabajar en un entorno abierto, que no quiere estar encerrado en una oficina. Ellas hacen un gran trabajo filtrando a los que podrían ser futuros trabajadores del sector cuando nos acercamos a los centros educativos. Entonces, bueno, algunos pasitos ya estamos dando para que en breve, porque es verdad que hay una necesidad real, los próximos 5 años el sector necesita renovar y os debemos dar la oportunidad de poder contratar gente cualificada. Y las asociaciones estamos en ello. O sea que, bueno, poquito a poquito, entre todos... ¿Cómo? Ignacio. Lo que ha hecho Ignacio pues, es una campaña muy buena del Ministerio de Transportes. ¿eh? Yo estaba pensando relacionarlo con los videojuegos, siempre, o sea, la seguridad ante todo también, para que tampoco se entienda esto como una broma, que no lo es. Pues sí. Pero eso es una forma, lo que estabas comentando ahora de cómo contarlo, pues hablando, bueno, lo decía también Mireia, hablándoles en su idioma. Y otro punto importante, ¿quién va a, o sea, esa selección que decías que ha sido desde las orientadoras que a vosotros dicen, pues mira, este es un potencial futuro trabajador, operario X, pero ¿quién va a contar ese mensaje a esa persona de 15 años? ¿Los de siempre o un chaval que esté recientemente incorporado, que sienta el más cercano? Estamos intentando que los Porque eso es muy importante, quién te lo, no solo cómo te lo cuentan, sino quién te lo cuenta. Sí, pues lo que se intenta es que venga el empresario, cuente qué ventajas tiene, qué ofrece él y que tengan un claro ejemplo con vídeos de alumnos que hace 2 años estaban en su situación. Un poco ese es ¿Y por qué no va el alumno que ya está y que ha salido de ahí, que ha pasado por ahí, a contárselo? Bueno, porque a veces no puede dejar el aula, pero bueno, sí, son ejemplos y es verdad, sí. Ese es el siguiente paso, que ya vengan ellos en persona, efectivamente. Eso es una idea estupenda. Bueno, y una tarea pendiente. ¿Qué pensáis vosotras? ¿Qué debemos hacer, qué podemos hacer para atraer más talento femenino al sector? Esa va para ti. Sí, a ver, el tema de atraer el talento femenino, yo creo que ya hemos avanzado bastante y hay muchas mujeres que ya están en el sector. Sí que es cierto que si te vas dando cuenta, las mujeres que están en el sector o la mayoría tienen un vínculo, o ya sea familiar o por lugar de origen, con el sector, con lo cual lo han tenido siempre como muy presente y en su día pues les pareció bien formar parte de él. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer es que ese vínculo no tenga que existir, o sea, ese vínculo directo, para que la gente se quiera, o sea, las mujeres quieran incorporarse al sector de extracción. Sí que es cierto que como empresas yo creo que una de las cosas que creo que funcionaría, es a lo mejor un poco puntual, pero sí es dentro de las empresas tener un grupo de personas que puedan hacer primero una radiografía del estado actual. No solo cuantitativo, sino también cualitativo, no cuántas mujeres tengo y en qué roles, porque además las cifras nos dicen que la mayoría de los roles son administrativos. Cuando ya vas a roles un poco operativos, pues el porcentaje baja bastante. Pero no solo eso, sino cómo se encuentran desarrollando su trabajo, qué obstáculos tienen en el día a día, qué necesidad o qué necesidades creen que se tienen que solventar para poder superar esos obstáculos. De alguna manera, eso nos ayudaría, tener esa información nos ayudaría a que todas las empresas a día de hoy hacen políticas de igualdad. Pero yo creo que nos faltan esos datos, tanto cuantitativos como cualitativos, para mejorar esas políticas, ponerlas en marcha y ver qué falla, qué funciona, qué falla, qué podemos mejorar, pero con esos datos reales y sobre todo eso de cómo está trabajando la mujer en el sector. ¿Y desde Women in Mining tenéis algún proyecto en esa línea? En esa línea no, porque claro, eso ya es a nivel empresa, pero creo que la otra parte, que es la que intentamos cubrir con Women in Mining, al final también es, pues bueno, pues lo que venimos hablando también con los jóvenes, pues es llegar a las mujeres y llegar sobre todo a niñas que todavía no se están planteando que quieren ser de mayor. Pero sí que es cierto que tú a cualquier niña le preguntas y nunca te va a decir que quiere ser ingeniera, o muy poquitas. Insisto que a lo mejor si tienen algún vínculo familiar o lo que sea, pues pueden tender a eso, pero es complicado. Entonces, tema de talleres en colegios, charlas en institutos, programas de mentoring en universidades, al final también para que impartidos o que vean presentes pues a mineras, a geólogas, a operadoras, a directivas, administrativas, pero que vean
que estamos y que es una opción para ellas. Entonces, al final, es lo mismo que para los jóvenes. Al final necesitamos mucha mano de obra en todo lo que es el sector y claro, o sea, obvio necesitamos a los jóvenes y el 50% de los jóvenes son mujeres. Entonces, tenemos que contar con ellas, no hay mucha, o sea, sí o sí. Como comentaba Mónica, nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, el 20% de las personas que están trabajando están sobre todo en administración, tareas de recursos humanos, pero claro, se echa de menos en lo que es en la producción. Tener operadoras de máquinas, pues todas esas cosas. Hay que buscar la forma de que entren también en ese aspecto de la empresa, que no sé muy bien cómo no sé si con la educación, en escuelas o fomentarlo de alguna manera. A ver, al final. ¿Y la integración, cómo la ves tú, Alfredo, la integración de la mujer en la empresa? Yo iba a decir, al final es promulgar con el ejemplo y hacerlo ver y mostrarlo. Nosotros, tú lo sabes bien, hace 5 años, 4 o 5 años, entró la primera mujer que hemos tenido en la empresa en la historia de operadora. Y bueno, pues hemos hecho algunos vídeos en Arival y todo para mostrarlo también pues, a la sociedad, hasta dónde llega Arival. Y luego también alguna vez, cuando ha venido alguna excursión de colegios a la cantera, pues bueno, pues ven, que está ahí, Yolanda, ven y les muestra, además es joven, ven tú con el dumper y les muestras. Y entonces, pues los niños, las niñas lo ven y yo creo que alguna niña nos decía, ostras, yo quiero venir a trabajar aquí. Entonces, es promulgar con el ejemplo y que lo vean. Lo de siempre, que nos vean, que podemos trabajar jóvenes, mujeres y lo que sea, al final. Pero promulgar con el ejemplo, hay que promulgar. Es complejo que lleguen a planteárselo, porque de verdad que ni en los juguetes ni en la sociedad nada les lleva a que de verdad pues, el día de mañana quieran controlar un dumper, pero tiene que molar un montón. O sea, yo no lo he hecho, pero tiene que molar un montón. Entonces, sí que es cierto que es darle es súper complejo y creo que al final en esto o sea, intervienen como otras muchas cosas más transversales de la sociedad, pero seguir mostrando que hay mujeres y que pueden optar a ello. Sí. Y que es súper divertido. Es importante porque además es que la diversidad aporta innovación y nuevos puntos de mira. O sea, que es importante. Efectivamente, siempre, si no tienes unos vicios, ¿verdad? Que si no hay nadie con otra visión, no puedes avanzar o podríais avanzar, efectivamente. Bueno, Alfredo, desde tu posición como presidente de Arival, un poco cuéntanos qué estrategias se están poniendo en marcha o estamos poniendo en marcha un poco para apoyar ese cambio generacional dentro de Arival. Lo hemos comentado antes. Lo primero que hemos hecho, lo más importante que hemos hecho estos últimos años es conseguir poner en marcha en la Comunidad Valenciana el FP de sondeos y de movimiento de tierras, que nos ha costado, pero mira, ya tenemos alumnos primero en Valencia y luego pues ahora este año en Castellón y en Alicante. Así que esa es una estrategia que hemos seguido nosotros. Y luego la estrategia que tenemos en la asociación, en ANEFA y en la federación, que es sobre todo tratar de, que lo hemos dicho antes ya, de que el mensaje llegue, pero tienen razón, hay que hacer algún cambio porque seguramente no está llegando el mensaje. Lucía tiene razón, hay que ver cómo cambiamos y les hacemos llegar y atraer gente joven. Al final lo hemos dicho antes. Un poco sí, en esta línea. Lo que trabajamos nosotros, lo que hace ANEFA tendríamos que ampliarlo a la federación, así pues, porque al final y nosotros también participar, los de Valencia. Sí, y tener el comité que tenéis que pueda ser nacional y podamos incorporar del resto de comunidades autónomas, eso es una de las iniciativas que queremos ampliar. Eso lo lanzamos ahí a ANEFA. Efectivamente. Cuando Juan sea presidente de ANEFA, Ismael. Pero esas cosas también las podemos ampliar. Sí. Bueno, Juan, yo tengo una pregunta para ti. Un poco cuéntanos qué barreras has encontrado en este sector con tanta normativa, tanta regulación, tan tradicional. Para ti esto ha sido un hándicap, la adaptación. ¿Cómo lo vivís en vuestra empresa? Pues bueno, yo a día de hoy, lo que estamos hablando de jóvenes empresarios, no me considero como tal un joven empresario, pero sí un proyecto de...
porque a día de hoy estoy formándome en todo lo que son las fases de producción y demás con el resto de compañeros. Pero bueno, sí, soy un proyecto, me gustaría continuar con la empresa, soy la tercera generación y para mí además sería un orgullo que siguiese todo bien y todo adelante. Continuando el trabajo de mi abuelo, de mi padre. Y bueno, en cuanto a barreras que me preguntabas, pues en este tiempo que llevo trabajando, la barrera externa que más problemas nos ha dado fue hace un tiempo con la concesión de los recursos de explotación que hubo con el ayuntamiento local, hubo un poco de rifirrafe, pero bueno, al final se solventó bien. Ha sido el mayor problema que hasta ahora nos ha tocado afrontar. Y en cuanto a barreras internas, pues la verdad que todo fenomenal, porque estoy con el resto de compañeros muy bien, muy cómodo y aprendiendo un montón de todos, de toda experiencia que llevan en el sector y por el resto muy contento. Bueno, y desde tu punto de vista, ¿alguna barrera que destacar? ¿Cómo lo ves? No, desde mi punto de vista, la barrera más a destacar es todo el conocimiento técnico, que a lo mejor algunos estudiaron en sus carreras. Yo personalmente tuve que aprenderlo por mi cuenta y un poco pues, bueno, del propio trabajo y de la propia rutina. Pero no creo que sea un trabajo con unas barreras tan grandes. Tiene una barrera de entrada a nivel de negocio, de inversión, pero para entrar por lo menos como barrera de conocimiento, no creo que sea uno de los trabajos que más barrera tiene. Más al revés, me parece que enseguida te puedes poner en marcha y ya en la propia rutina y en el propio giro de la rueda vas aprendiendo lo que va haciendo falta. Otra cosa es que tú también quieras asumir responsabilidades. Sí. ¿Y os han permitido un poco a los empresarios el liderar, el tener esa oportunidad? ¿Cómo ha sido esa segregación que ha habido que hacer? Cuéntanos, Mireia. Bueno, en mi caso, bien, o sea, me han dejado liderar. Al principio yo creo que siempre les cuesta un poco, ¿no? Sobre todo el delegar y todo, pero creo que nos den la oportunidad es básico y es el principio de todo. Y a mí me han dejado, ¿no? Entonces yo creo que dejarte hacer y dejarte equivocar, que tú te equivoques, es lo mejor que te pueden dejar hacer. Y también en mi parte pues me han explicado, me han formado y no sobre todo quedarte en una área, ¿no? de la empresa, sino estar en todas las áreas, porque de esa manera puedes abarcar más y puedes tener una visión más de 360 grados y puedes también ver qué es lo que no funciona, ¿no? Como más directiva, Pero creo que el relevo generacional es más la duda de, en mi caso es una chica, es una mujer, es joven y es un mundo pues muy diferente para ella, ¿no? Pero bueno, en este aspecto bien. Bueno, o sea que tenéis libertad para Sí. aprender y ir subsanando errores. Sí. Hay una gráfica, por poner un ejemplo de cómo veo yo también esto, por a ver si lo hago un poco más gráfico. Hay una gráfica que se llama el efecto Dunning-Kruger en psicología, que es una gráfica que al principio sube mucho, luego tiene una curva muy pronunciada y luego vuelve a subir. ¿Vale? Que es competencia en un eje y capacidad para percibir tu propia competencia. Entonces al principio sube mucho, todo el mundo se cree que sabe mucho, luego empiezas a aprender de verdad y dices, hostia, qué mal voy. Y es lo que llaman el valle de la desesperación y luego ya es cuando empiezas a aprender de verdad. Entonces yo creo que en esto hay esa parte periodo, ¿no? en el que uno simplemente tienes el paraguas y tus decisiones no las tomas tanto, a que en el momento en el que empiezas a tener decisiones de verdad y entras en el valle de la desesperación, porque creo que tiene que ser inevitable, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, y luego ya cuando hayas estado un ratito ahí, ya es cuando empieza a girar bien. ¿Tu experiencia, Alfredo? Sí. ¿Cómo lo ves? No lo había El pensado valle, nunca, pero ese. tiene razón, sí. En nuestro caso, en mi caso, he tenido mucha suerte. Nuestra empresa es familiar. La dirigían antes que de nuestra generación 3 hermanos y a mí los 3 me han tratado súper bien. Me han dejado hacer lo que hice de él al principio y quieres llegar, quieres cambiarlo todo, bueno, haz lo que quieras.
crees que lo sabes todo hasta que llega el momento que, ostras, igual a lo mejor no sé tanto. Lo ha dicho él muy bien. Y luego ya empiezas a tomar decisiones, ellos se van apartando, se jubilan y jolín, ya vas tú encarrilando hacia donde quieres tú y los que están contigo la empresa. Sí. Pero bueno, yo aquí voy a lanzar, no sé si hay padres que tengan hijos y dejarles de hacer porque tenemos ejemplos en la Comunidad Valenciana pues, de algunas empresas que no sueltan y bueno, he tenido alguna conversación con algunos, dejarle de hacer a la gente porque es la única manera que van a aprender y si tienes que perder en esta obra dinero, que la pierdas. A ver, una cosa que se pueda perder. Pero que te dejen equivocarte. Que te dejen equivocarte y eso es lo más importante. Bueno, ya tenemos claro la gráfica y la compartís, creo que la compartís. Y yo ahora quería comentar un poco el tema de la imagen del sector, de cómo nos ven. Hemos hablado de cómo llegar, pero yo creo que Lucía Camporro igual nos podría contar qué tenemos que hacer para mejorar esa imagen en general en la sociedad, desde tu punto de vista, y cómo lo planteáis desde Minería Es Más. Pues, bueno, como estamos hablando más de predicar con el ejemplo, la semana pasada, por ejemplo, desde la asociación, hicimos una prueba, un piloto, a ver qué tal funcionaba. Es la tercera vez que organizamos un after work, ¿vale? After work. Sí. De jueves por la tarde, sales de trabajar y bueno, te vas a tomar algo y vas a... Un concepto que intentamos transmitir desde Minerías Más es que en el sector minero no solo hacen falta ingenieros de minas, que es una cosa que sigue bastante arraigada y que creo que es la primera barrera para atraer gente joven, mujeres y de todo, porque no hay tantos ingenieros de minas para la cantidad de puestos que hacen falta en el sector y no hacen falta tantos ingenieros de minas para cubrir todas las necesidades, hacen falta administrativos, hacen falta operarios, hacen falta abogados, de todo. Entonces, hablamos de minería, pero sin que te des cuenta de que estamos hablando de minería en realidad. Pongo el ejemplo. Organizamos una mesa redonda con gente joven, siempre, o sea, a mí me gusta que los ponentes también sean gente joven, porque esa barrera generacional se rompe si el que está arriba y el que está abajo es próximo en edad. Y para hablar de inversiones en mercados estratégicos, vino un chico que hablaba del oro, otro que trabajan y que conocen, con tu experiencia profesional, no de 25 años porque no nos ha dado tiempo todavía por lo que sea, pero que sí que trabajan y conocen. O el segundo chico de Oil and Gas y el tercero que trabaja en una especie de family office pequeñita que se dedica al private equity, a los mercados privados y demás. Y todo lo fuimos relacionando al final con el auge de la fluctuación que hay de precios de materias primas, las oportunidades a nivel de inversión que hay en el sector, tanto las empresas mineras cotizan en bolsa como los propios futuros de las commodities. Y ahí atraes gente, de hecho lo que más nos gustó, que lo comentamos, es que la mayor parte no eran mineros. Entonces, para mí, por ejemplo, es un caso de éxito, además reciente, porque fue la semana pasada, porque se llenó, no quedaba ni una sola plaza libre. Enhorabuena. ¿Y cómo habéis divulgado este evento? Instagram, muchísimo, porque es lo que... Y Instagram, además, horas clave. Tú tienes que pensar que de lunes a viernes pues tú estás trabajando y que subas algo a las 11 de la mañana porque tengas a una empresa de comunicación que como su trabajo es hacer eso, lo va a subir a cualquier hora. Pero tú no tienes... a eso me refería al principio. Está muy bien el mensaje y transmitirlo, pero no solamente tienes que pensar qué quieres contar tú y cómo. Tienes que pensar qué quiere escuchar y cuándo puede escuchar el que te interesa que le llegue. Entonces, siempre, como nosotros sí que tenemos, trabajamos cada uno de los suyos, esto es una asociación de voluntarios además, que nos recibimos financiación, o sea, es de nuestro tiempo libre. Cuando haces, pues, a la hora de comer, por ejemplo, que igual coges un rato el móvil tal y te pones a mirar algo, o el del café después de comer, o de la que estás, yo vivo en Madrid, de la que estás volviendo de trabajar en el metro entre las 6 y las 8 de la tarde, depende del día. Esos momentos son también en los que hay que utilizar las redes sociales, no cuando a ti te venga bien, sino cuando la gente que quieres que lo vea lo pueda ver. También tienes que pensar en eso. Y ya te digo, algo, no sé, en experiencia en comunicación no tenemos ninguno, pero algo debemos estar haciendo bien, porque ya todo es el tercero que hacemos, se ha llenado totalmente y estamos ya con un cuarto organizándolo. ¿Cuántos miembros tenéis?
En la asociación, Sí. pues en la junta directiva somos 8 personas. Colaboradores habituales que escriban, que publiquen y demás, incluyéndonos a la junta directiva, seremos unos 25 o 30. Seguidores en redes sociales, pues yo creo que debemos andar ya cerca de los 8.000. Bueno, pues muy bien. No es mal número, ¿no? Está muy bien, una iniciativa de verdad, enhorabuena. Pues ahora con esto se puede llegar a completar equipos multidisciplinares. Claro, que sí, eso es lo que necesitamos realmente. Correcto. Al final, hay una carencia de ingenieros de minas, sí, de operadores de maquinaria, pero es que hay otros perfiles que también se tienen que incorporar al necesitamos. sector y que no son conscientes de que estamos aquí. Correcto, y esa es principalmente la barrera que nosotros queremos romper, o sea, gente joven y de Sí. fuera del sector. Sí, efectivamente. Efectivamente. Así es. Bueno, yo creo que hemos hecho ya un repaso de todos los temas que yo tenía casi apuntados. Sí, básicamente lo que nos interesaba era saber los hándicaps que os habíais encontrado cuando habéis llegado a las empresas, la escasez que tenemos de personal y bueno, qué medidas se están tomando desde las asociaciones para poder apoyaros. Y bueno, por mi parte, si tenéis algo más que comentar vosotros, yo sé que hay un turno porque ya vamos con el tiempo. Hay un turno de preguntas que yo no he controlado, hay una tablet, ¿no? Por ahí que si el público... Por allí detrás hay una pregunta, por favor. Hola, hola, ¿se me escucha? Ok, pues un gusto. Como pueden notar, yo no soy de aquí. Soy investigador por parte de la Universidad Castilla-La Mancha. Ya llevo 3 años estudiando, trabajando aquí y he notado el problema que hemos tenido. Y, por ejemplo, que se atiende educativamente, todo esto es súper interesante. Y quiero describirles un poco porque pues vengo desde Almadén, ¿no? Desde Ciudad Real, en donde que es un pueblo minero desde hace 2000 años de Cinabrio, súper interesante. Y nos encontramos, sobre todo porque pues he estado por parte del laboratorio, yo doy las prácticas a los alumnos, entre los 4 años de grado que tenemos, solo tenemos a un español en la actualidad, lo cual es interesante. Todos los demás son chicos que vinieron como yo por parte de una beca de Latinoamérica o de Guinea Ecuatorial, y además daba clases de ajedrez en la biblioteca del pueblo, ¿no? Hablando con los padres, hablando con los chicos, me di cuenta que incluso un pueblo desde hace 2000 años de antigüedad, de época minera, no quieren estudiar minería. Bueno, en general, me he dado cuenta que en general los chicos no quieren estudiar ingeniería y dentro de estudiar ingeniería no quieren estudiar ingeniería de minas, ¿no? Entonces, a mí me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, tenemos a lo mucho 30 alumnos en el grado de minerías y solo uno de ellos es español, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que tomando en cuenta un poco de las palabras que ha dicho Luis Mancilla, que fue el director de la escuela, es que no creo que vayamos tarde, y esto lo digo como alguien externo, sino que yo creo que ya vamos muy, muy tarde. Porque, por ejemplo, los chicos de bachillerato realmente no quieren estudiar ingeniería, mucho menos minería, siendo un poco redundantes, ¿no? Es algo que se tiene que empezar a hablar desde los colegios, quizás desde la ESO, algo por el estilo. Porque imagínense, niños, muchachos, que tienen la minería al patio de su casa, que tienen las escombreras, que se puede ver el Pozo de Santo Edoro, el Pozo de San Joaquín, que tienen la accesibilidad para ir a una visita al museo que es dentro de la minería, un piso subterráneo, ver cómo ha ido evolucionando el refuerzo, primero de madera, luego de aceros, también que se vaya viendo cómo empezaron primero con las máquinas de pierna, luego con los jumbos, luego con los explosivos, la evolución de la iluminación desde las antorchas hasta los candiles de carburo. Entonces, a mí me parece súper interesante que incluso en un pueblo 100% minero, los chicos no quieren estudiar ingeniería, no quieren estudiar minas. Entonces, ¿ustedes qué creen que deberíamos de hacer al respecto? ¿Qué creen que debería de apoyarse? Porque, por ejemplo, junto al profesor Luis Mancilla, hemos estado de forma activa, desde que yo he estado aquí, yendo a visitar, a preguntar y a darle difusión a lo que es la ingeniería de minas, a lo que se hace y a la historia del pueblo, ¿no? No solo en Almadén, sino también en Ciudad Real y en por parte de la Universidad Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, la pregunta va un poco más de, ok, ya estamos trabajando en ello,
pero honestamente, ¿qué más podemos hacer, no? ¿Qué más, cómo agregar a eso? ¿Cómo empezar o cómo hacerlo incluso mucho más a ello, no? Bueno, y muchas gracias. Y bueno, también tengo otra pregunta, pero primero por esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cualquiera de vosotros. Yo te preguntaría que cuál es tu hipótesis, de por qué no la quieren estudiar. De todo. Entonces, por ejemplo, hay señores, incluso yo daba clases de ajedrez a los señores, y eran, todos en Almadén tienen una historia respecto a la minería, todos en Almadén tienen una historia respecto a sus abuelos, bisabuelos, que llegaban de la mina con los monos de minería, se quitaban las botas y goteaba el mercurio líquido. Y entonces, o incluso tenemos otras historias en donde, más cómicas, que decía, para purgarse mis abuelos se tomaban un chupito de mercurio líquido. Entonces, yo creo que en este caso, parte de la minería en Almadén está manchada por la contaminación ambiental y humana que ha habido a lo largo de toda la minería, ¿no? Entonces, al menos esa es por mi parte, porque por ejemplo todos en Almadén tienen una historia de, incluso hablando, a mí me gustan mucho las historias de terror, y yo les decía, oigan, pero ¿por qué aquí en Almadén, teniendo 2000 años de minería, por qué no hay historias de terror? Y ellos, no, es que las historias de terror era cuando encendían la campana y es que había ocurrido un accidente en la mina y alguien se había muerto. Entonces, en Almadén yo puedo decir que puede ser porque, pues, por la mina que está ahí, por el hidrargirismo, que es la enfermedad que da por exceso de mercurio, que es básicamente temblar muchísimo, lo puedo entender por completo, ¿no? En Almadén. Pero, por ejemplo, en Ciudad Real, que tenemos un campus mucho más grande y tenemos mucha más libertad y no tenemos esta mancha histórica, la gente no quiere estudiarlo. Y es que he estado en Ciudad Real, en Toledo, en Albacete, promoviendo el laboratorio, promoviendo lo que hacemos en el campus de Almadén, y en general, una cosa, y lo regreso, ¿no? La gente me he dado cuenta que no quiere estudiar ingeniería por lo mismo de las matemáticas, y ya una vez que han decidido irse a la ingeniería, no quieren irse a la minería, una parte porque quieren que sea de oficina, que sea, por ejemplo, más o estar en el polígono, ¿no? Mecánica, industrial, eléctrica, y cuando le dices, es que salir a campo, que en mi caso fue lo que me llamó a la minería, ya no les gusta. Por una parte, ¿no? O sea, pueden ser muchas razones, pero comparto esto que he estado viendo desde hace 3 años que he estado aquí, y honestamente es preocupante que solo haya, en este caso, había 2 chicos españoles estudiando el grado de minerías, uno afortunadamente ya se graduó, pero ahora solo nos quedamos con uno. Y no solo está algo que está ocurriendo en Almadén, también está ocurriendo, hablando con otros chicos, tenemos muy buenas relaciones con la Universidad de Oviedo, y es un campus enorme, dedicado a la minería, y solo tienes también 3 o 4 alumnos. Y por lo que estaba viendo, aquí en Córdoba es algo similar, en Valencia también es algo similar, entonces es una crisis generacional de que los chicos no quieren estudiar ingeniería de minas. Entonces, por ejemplo, va un poco de la mano. Ay, perdón. No, y bueno, que me encanta que haya pasado eso en el norte de España. Lastimosamente en Almadén, una vez que el mercurio deja de ser un elemento crítico, cierran las minas en el 2003, jubilan a todos aquellos que puedan jubilarse, todos los demás los reubicaron, y entonces ahora en Almadén tienes un pueblo fantasma, bueno, que está a punto de ser fantasma, en donde los jubilados no tienen nada más por hacer, utilizan su pensión y realmente son las 11 de la mañana y ya ves a los bares llenos. Realmente es triste el escenario que se ha dado debido a que no fue un cierre apropiado de la minería, sino que fue un cierre absoluto, y entonces ahí sí que fue, digamos, está manchando muchísimo las nuevas generaciones que quizás pudiesen haber querido haberlo estudiado, ¿no? Sí,
El micro, por favor. Aquí. Sí. Aquí, adelante, por favor. Si me permiten. Como son ustedes empresarios jóvenes, aquí estamos sentados 2 profesores y 4 alumnos precisamente de los ciclos formativos que preparan para su sector, ¿no? Entonces, sí, lo que ha comentado el compañero ahí atrás, pues eso es históricamente ha habido ciertas imágenes que rechazan, pero los jóvenes no conocen esas imágenes. Entonces, desde mi punto de vista, hay que atraer el talento, pero lo que hay que atraer a los jóvenes. Entonces, cuando tú haces sesiones en centros, en secundaria, en bachillerato, y cuentas y atraes de otra forma, porque yo siempre he dicho, lo primero poníamos es un vídeo de una voladura, y eso ya te crea ahí. Y entonces, a los jóvenes, como dicen, la minería es otra cosa. Son máquinas automáticas o máquinas en las que te subes, son súper cómodas y demás. Y entonces, estos jóvenes que están aquí han venido a nuestro centro porque les ha atraído. Consiste en atraer. ¿Y cómo atraes? A redes sociales. Las 2 asociaciones de ustedes son impresionantes, lo que se trabaja y demás. Pues eso es atraerlos. ¿Cómo? Eso es lo que hay que inventar. ¿Cómo atraigo yo a un joven a que trabaje y que le guste llevar un dumper gigante? Ese es el concepto según mi punto de vista. A ver, yo creo que en parte, que lo hemos mencionado todos y corregidme compañeros, predicando con el ejemplo, los ejemplos que ponía aquí por la izquierda, de la nueva minería, llamémoslo, que hay en Huelva, no tiene nada que ver con el carbón, por ejemplo, que se mencionaba por atrás. Yo soy de Oviedo, yo soy asturiana, soy ingeniero de minas de la Escuela de Oviedo. El actual, supongo que muchos sabréis, han cerrado, para que veas cómo está la situación allí. Y a un asturiano que ha tenido, pues es que no te tienes que ir tampoco tan atrás, o sea que en Asturias, yo voy a hablar de mi caso personal, ¿vale? En Asturias no tienes que irte tan atrás, hablando de la gente de mi edad, todavía han tenido abuelos que no han hecho estudios, pero ni ningún tipo de ciclo de formación ni de nada, que con 15 años les daban un pico y se iban a Sotón, se iban a Nicolasa, se iban a muchos pozos y muchos han fallecido. O sea, hay gente de mi generación que sus abuelos han dejado viudas con niños pequeños a sus padres, a sus actuales padres, cuando tenían 2 años y luego ya hemos ido naciendo la 3ª generación. Entonces, claro, luchar contra eso es muy difícil. Es muy difícil. Y, de hecho, el carbón a Asturias, yo personalmente creo que nunca va a poder volver por la connotación que tienen los asturianos y lo que tenemos allí. Pero lo que hay que mostrar con el ejemplo, predicando con el ejemplo, es, por un lado, que la minería no es la minería del carbón, no somos con el pico, la pala y el canario, no vamos todos así, ni mucho menos. Segundo, que ya hay ejemplos de minas modernas con maquinaria automatizadas y hasta Aznalcóllar, que ponía de ejemplo, ha pedido el pueblo que vuelva. Eso es que algo sí que está calando y que está predicando con el ejemplo para que se esté haciendo bien. ¿Y cómo atraes gente joven? El último punto de tu consulta. Con más gente joven. La gente joven llama a gente joven. ¿Por qué no traemos a esos que lo mencionaba al principio? ¿Por qué no, en lugar de venir en todas las empresas que están aquí en representación, bien sean los patrocinadores, los que están en el público ahora mismo de oyentes, que vengan los directores, los departamentos, las relaciones comerciales, que al fin y al cabo para ese tipo de eventos? Pero ¿por qué la gente que se ha incorporado hace 2, 3 años, que ya está un poco metido en la empresa, si todos trajesen esa gente, se empezaría a hacer una red de la gente nueva que se está incorporando? Porque yo dudo mucho que, si no vienen a estas cosas, el que trabaja en la mina A, en la mina B o en la mina C, se conozcan entre ellos. Y eso atrae gente joven, desde luego. Tú los viernes, cuando quieras tomar unas cervezas, ¿qué vas? Con tus amigos, ¿no? ¿Y a qué bares vas? Pues los que va la gente de tu edad. Pues yo creo que es replicable. Yo creo que en el próximo congreso, que habrá ya muchos más jóvenes de las FPs, ahí a lo mejor podemos enriquecerlo con eso también. Sí, porque este es el ejemplo. O sea, que bueno, comentad vosotros, ¿qué opináis? Claro. Ellos son el ejemplo. ¿Queréis comentar algo de vuestra experiencia? Sí. ¿De haber venido al congreso? Juanfran. A ver, la experiencia que tengo yo del congreso es nueva para mí porque tengo 18 años y para mí esto nunca ni lo conocía y me parece, aparte, bueno, me parece nuevo todo. Y este sector me parece muy interesante. Y lo que ha comentado Jorge, mi profesor, se lo había comentado yo antes en la mesa. Y bueno,
Se lo había comentado, porque atraer jóvenes es lo que le he dicho, porque si nos juntamos los profesores y los alumnos que hemos vivido el ciclo formativo, al final vamos a atraer a más gente. Si nos juntamos, que es la red que tú has comentado, vamos a atraer a mucha más gente joven para ese cambio generacional que puede... Porque hay empresas que no hay una rotación de empresarios, ¿sabes? Bueno, de trabajadores. Y al final, al cabo, en una empresa, dentro de 5 años se van a jubilar 5. Entonces, esos 5 que se han quedado ahí vacantes... Por eso, tenemos que luchar entre profesores, alumnos, para conseguir una red de gente joven que le interese el sector de la minería. Las instituciones. Y entonces, desde mi punto de vista, entre todos, que para eso, que somos una familia de la minería, podríamos luchar entre todos para conseguir ese objetivo. Podríamos marcar un objetivo para conseguir a más jóvenes, atraer a más visitas. Entre redes sociales, como sea, podríamos traer todo más a la juventud. Decir, por aportar otro concepto aquí, y que estoy de acuerdo con lo que has dicho antes, el de que la minería va a volver a tener seguramente un periodo de estar bien vista y de estar mucho mejor valorada, y es que como norma general las sociedades siempre se comportan de forma cíclica. O sea, lo que en un pasado se vio genial, de repente se denosta y se estigmatiza completamente y es algo que no queremos, y luego vuelve a rebotar. O sea, se comportan de forma ondulatoria. Entonces, hablaba Carl Jung, que era un psicólogo, del inconsciente colectivo. Pues yo creo que ahora, en la sociedad actual que tenemos, aunque no sea justamente, creo que la extracción de árido, que como decíamos, que cumple un papel fundamental en todo lo que hacemos, pero con todo el tema del movimiento ecológico, o algunos, que en ningún caso lo discuto ni nada, o algunas profesiones que han surgido nuevas que desde mi punto de vista han tenido mucho más calado en la sociedad, como son todo lo que tiene que ver con informática, con programación. Yo lo que conozco, evidentemente aquí tenemos chavales, tiene que haberlos también de que les guste esto, pero yo lo que conozco es que con 18 años, por lo menos, hay gente que tiene muy claras las cosas, como parece que hay aquí un ejemplo, pero hay otros que buscan, ante todo, comodidad y buscan una calidad de vida, y esto se está viendo en el mercado laboral. Lo estaban llevando la gran renuncia en Estados Unidos, o que hay mucha gente que estaba buscando unas condiciones laborales por encima de cualquier otra cosa, de profesión o de vocación o de como lo quieras llamar. Entonces, ese inconsciente colectivo de estar mejor valorado la construcción, la minería, con todo lo que estáis diciendo, sin duda alguna, influye a que cambie no sé en cuántas generaciones. No lo controlo tanto. ¿Vale? Pero eso se construye a base de, sobre todo, medios de comunicación. No sé yo ahora mismo, seguramente los de ANEFA sabrán mejor qué información nos llega a nosotros en los telediarios cuando se habla de minas. O sea, qué información le llega a la gente, o en los telediarios, o en los programas matinales, o cuando se habla de minas ahí. Como norma general es cuando pasa una catástrofe o cuando pasa algo. O cuando China ha cerrado sus puertas a las tierras raras a Estados Unidos, ¿vale? Pero esos son conceptos que se le escapan a la mayoría de la gente. Entonces, no lo sé, que va a cambiar seguro, pero no sé cuánto nos va a llevar. Lo que sí recuerdo yo, porque me pilló en bachiller, era que era más o menos bueno, tenía que decidirse si ser bachiller o no, sería alrededor de 2005, 2006, es que yo tenía amigos en pleno boom de la construcción, yo que todavía no estaba trabajando, estaba estudiando en el instituto, que ya se habían ido a la construcción. Y estaban de encofradores, poniendo tejas en un tejado con un arnés de mierda, cosas así. Y yo los veía y decía, hostia, pero bueno, ¿cómo se puede ganar tanto dinero de repente? Y a mí me han convencido de que tengo que estudiar un bachiller, estudiar una carrera, que no digo que no se llevase razón, pero por desgracia, y que a lo mejor en este momento todavía no se puede permitir, pero el dinero es un gran poder de atracción para cualquiera, jóvenes, menos jóvenes, gente que vive en pueblos, gente que no. Ojalá se pudiese revalorizar y pudiésemos tener unos salarios lo máximo posibles, pero habría que ver la situación. Un momento, yo, por coger un sí, poco sí, la adelante, continuación de todo esto, yo creo que es verdad que el sector tiene o ha tenido en el pasado bastante mala prensa. Es verdad que antiguamente había muchísimo pasivo ambiental,
Es verdad que toda la crisis que hubo en la construcción que tan fuerte pegó a España y que nosotros somos un sector que estamos metidos en la construcción, que al final somos necesarios, por supuesto que ha ido dando mala prensa y precisamente por eso creo que una de las cosas que se podría hacer es que abramos nuestras puertas, o sea, que enseñemos que ahora mismo las restauraciones que se hacen no es como tapar un problema, sino es cómo solucionamos, cómo damos una nueva vida a unos entornos que quizás antes no las tenían. O sea, aprovecharnos de las restauraciones que se están haciendo, enseñarlas, compartirlas, incluso que den pie a nuevos negocios, esas propias restauraciones. Hacer jornadas de puertas abiertas, lo que estábamos hablando. Es verdad que no toda la minería, y sobre todo en los áridos, las máquinas automáticas que se mueven desde fuera y tal, bueno, pues eso realmente en los áridos entiendo que será una parte bastante residual. Pero sí que es verdad que la maquinaria ha evolucionado muchísimo, que las condiciones en las que la gente trabaja han cambiado muchísimo, de seguridad, de comodidad, todo lo que es el entorno. Es decir, creo que todo eso que sabemos nosotros que estamos dentro deberíamos ponerlo en valor. Y efectivamente, lo que dice Ismael, ¿cuántas veces sale la minería en prensa? Cuando hay una catástrofe, cuando hay un problema. El resto del tiempo nadie lo sabe. Tú puedes tener una cantera, una gravera a las puertas de una ciudad, la gente habrá pasado 20.000 veces por delante y no sabe ni lo que hay, ni lo que se hace, ni cómo se hace, ni cómo se trata después. Y ahí es donde yo creo que, y creo que ACEFA lo hace muy bien, porque pues fuerza las colaboraciones con colegios y tal, y que es donde tenemos yo creo que incidir también, que es ese puertas abiertas. O sea, no somos alguien que trabaja en la sombra, que estamos apartados para que nadie nos vea, ¿no? Saquemos pecho y enseñemos lo que hacemos, porque las cosas han cambiado mucho y yo creo que eso sí que puede atraer realmente a la gente joven. Y lo que hablamos, es un sector muy resiliente. Después de la pedazo de crisis que hubo, lo comentaba antes Ramón en una mesa redonda, o sea, pasamos de hacer producciones de más de 460 millones de toneladas, bajamos a 90 y ahora estaremos en unos 170. O sea, y aún así, pues obviamente en la construcción hay perdido trabajos, pero las empresas, el tejido de las pymes sigue funcionando. Y esa resiliencia es lo que podemos enseñar también, que joder, que cuando vas a coger a alguien y trabajas con un equipo, tu idea es que ese equipo mantenerlo el máximo tiempo posible. Entonces, dar estabilidad y dar continuidad a los trabajos y que la gente sepa que está en un entorno seguro, desde un punto de vista, por supuesto, de la salud, pero también desde un punto de vista económico y laboral. Yo creo que si poco a poco vamos enseñando esas cosas, vamos haciendo un poco de labor pedagógica, pues solo nosotros no podemos, y nos tienen que ayudar las asociaciones y tienen que ayudar, por supuesto, las administraciones, pero paso a paso se hace el camino y es por donde hay que ir. Esa labor divulgativa es clave y yo creo que no debemos parar nunca de hacerla. Cualquier cosa, cualquier éxito que queramos, que hayamos conseguido, yo creo que deberíamos divulgarlo para estar en las noticias, no solamente por catástrofes. Nosotros, en la experiencia de la FP, en la televisión valenciana, en varias ocasiones lo hemos mostrado, o sea que ahí debíamos estar como muy activos todos y teniendo los contactos necesarios para poder salir en el telediario, básicamente. Discúlpame, Ernest, aquí teníamos una aportación. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy empresaria, provincia de Barcelona, y en la actividad extractiva de plantas de hormigón, y quería compartir con vosotros una experiencia que tuve porque el problema es la parte operativa, ¿no? Por lo que estoy escuchando, y lo sé yo y lo confirmo. Entonces, quería compartir con vosotros una experiencia del último fichaje que hice, que fue un chaval de 23 años, ¿vale? Y sobre todo en un puesto que es casi el más complicado, porque es operario de planta, de producción. Es uno de los trabajos, diría que más duros, ¿vale? Más polivalente. Y para que veáis cómo cambió las cosas, tal como iba, cómo entró y cómo continúa, porque una cosa es fichar a alguien y otra cosa es que como mínimo te haga los 6 meses, después viendo el día a día del trabajo, ¿no? Por la dureza climatológica, en fin, son trabajos al aire libre y no siempre son muy agradecidos. Es el hijo del encargado de planta. Él hizo una formación de mecánico de vehículo, y estaba en prácticas en un taller mecánico, cobraba muy poco, se quería comprar un coche
Y el padre me dice, oye, mi hijo es muy espabilado. Digo, vale, empezamos bien. Es muy manitas, pero sobre todo se quiere comprar un coche. Digo, vale. Y digo, trabajando en un taller mecánico no se lo va a comprar y menos con lo que está ganando. Y me dice, Raquel, dale una oportunidad. Y yo ya lo conocía de pequeñito porque, bueno, eso que, oye, que llueve mucho, tal, inunda. Oye, digo, vente que las bombas, en fin, ¿no? Lo que pasa en cosas así como excepcionales. Y viene a trabajar. Ya lleva 5 meses. El chico está encantado. Dice, me encanta, es un trabajo polivalente, estoy aprendiendo muchísimo. Lo único que sabía hacer es soldar y un poco. Ya está ya de ayudante soldador. Es decir, es un trabajo que tiene muchos ámbitos, tiene mucha autonomía. Duro es porque están en viento, lluvia, sol, calor, bueno, dentro de lo que podemos hacer, que podemos facilitar y dar cierto confort. Aquí se está hablando mucho de redes sociales, desde mi punto de vista y de comunicación a través de las mismas. Yo creo que compartimos que está un poco saturado el tema de las redes sociales y yo creo que lo que tendríamos que hacer, y esto es una propuesta para cogerla, es llevar a los jóvenes a la realidad de lo que es una planta de áridos, una cantera, una gravera, una extractiva, yo qué sé, una planta de hormigón, ¿no? Y en cualquier puesto de trabajo, llevando un dumper, llevando un camión, me es igual, o sea, una cuba de hormigón, y hacerles ver el enganche, ¿no?, de este tipo de trabajo. O sea, yo lo he vivido en mis carnes. Le está dando un toque a todo el equipo de producción diferente, un entusiasmo diferente. Tienen que ser trabajos desarrollados por chicos muy despiertos, que parece que este trabajo es para los últimos de la clase. El que no ha podido estudiar, el que no ha podido ir a la uni. Craso error. Esto está para chicos con una capacidad de aprendizaje muy alta, una creatividad también, porque no todo es igual, no todos los procesos son los mismos, no todas las plantas de áridos tienen las mismas instalaciones y los mismos mecanismos, y estamos tratando siempre con materiales totalmente dispersos, con lo cual la parte mecánica es muy importante. Entonces, mi invitación es luchar contra esta opinión pública, el haber crecido con que los mineros somos los que agujereamos las montañas y talamos los árboles y todo esto, y hacer una aproximación desde las empresas, invitar a los jóvenes ya de 15, 16, 14 años a vivir un día a día en las explotaciones, ya no solamente cuando han tomado la decisión, sino antes de tomar la decisión de qué es lo que quieren hacer en su siguiente etapa formativa. Lo hablo así como empresa, es decir, tenemos que invitar a algo que sea real, una experiencia real. Y esto también lo he pensado cuando ha explicado, no sé si lo de los simuladores de camiones. Es decir, a lo mejor sí que le engancha el simulador. Ponlo en un camión y a ese lo tienes fijo, ¿sabes? Es decir, tenemos que hacer una experiencia que luche contra la marea, contra la opinión pública y que sea una experiencia real. Y aquí yo creo que desde las asociaciones que estáis llevando todos los presentes, ¿vale?, unos sois empresarios, hijos de empresarios, otros estáis en asociaciones, es decir, a ver de qué manera nos ponemos de acuerdo en hacer como un enganche con las empresas que están existentes, ¿vale? Esto ya es wow, ¿sabes? Y decir, venga, vamos a llevaros a chicos, no sé en qué etapa, yo te diría 16 años, cercanas a las diferentes extractivas de toda España y venga, en un radial mínimo y empezar a hacer una serie de demostraciones, la explicación con el director facultativo, no sé, habría que acabar de darle una vuelta, pero esto mismo que estáis hablando aquí lo estábamos hablando entre pasillos, es decir, hemos agotado, el tema digital está saturadísimo, sí que es verdad que podemos encontrar huecos al mediodía, ¿sabes?, cosas, pero
hay que dar una experiencia real, porque para contrastar esta ola tienes que plantarte con algo muy, muy vital y muy contundente. No sé qué opinión tenéis todos sobre esto, pero creo que el trabajo tendría que ser en esa dirección. Y tenéis, no sé, hablo por todo el mundo que está aquí, y las empresas seguramente, todas las empresas que están en la FDA estarían dispuestas a acoger estos chicos. Yo no sé el resto de España qué hacen, pero por la Comunidad Valenciana nosotros lo hacemos. ¿Sí? Y los traemos a las canteras cerca y los subimos a los dumpers y los subimos a las palas. Igual a lo mejor lo que tenemos que hacer es, claro, si viene un grupo, un autobús entero... No, menos. Yo te diría menos, más personal. Claro, si a lo mejor vienen 10 personas, pues puedes estar un buen rato, venga, va, porque nosotros los subimos al dumper y bajan. Pero sí que es verdad que sí, grupos más reducidos. Claro, no lo manejan. Y luego lo que decía el chico, bueno, te digo chico porque a mi edad te tengo que decir chico, es si hacer un poco más de proselitismo de pequeños, ¿sabes? Porque todos los niños les gustan la maquinaria de movimiento de tierras y tal. Y creo que algo más desde edad temprana, algo más de enganche sería interesante. Pero estoy contigo que tiene que ser en grupos más pequeños. No te diría ni 10, 5, una vez al mes, 5 y otros 5 y otros 5. Y realmente que se pongan con el maquinista, oye, a ver, levantar un poco, esto tampoco tiene que ser un peligro inminente, ¿no? No sé, ¿eh? O sea, realmente una experiencia real es lo que un poco estoy abogando. No, Raquel, la iniciativa esa es muy buena y como te dice Alfredo, nosotros en Comunidad Valenciana lo hacemos, no lo hacemos en petit comité, porque es muy buena idea, pero eso tiene una complejidad de organización en los centros educativos que requiere, no puedes sacar a un grupo tan pequeño, entonces la gestión ahí... Empezaría con hijos de ya, empleados, bueno. si mucho me apuras, porque son los que tienen la experiencia positiva, por lo menos en mi caso, es decir, no nos vayamos tan atrás en que mis abuelos o mis bisabuelos, vayamos a una minería más moderna, que tienen más o menos unos salarios decentes, podría decir buenos, en relación a las otras industrias, ¿vale? Que siempre que hay industria, la metalúrgica, siempre hay industrias mejores, está claro, pero que realmente sienten la profesión y eso ya tienen un poquito más ganado, con lo cual empecemos por los familiares y a partir de aquí vayamos ascendiendo la lava, ¿no? Sí, esa labor es muy importante y yo creo que en la medida de lo posible ya hemos empezado el camino. Eso que decía ya de... Nosotros lo hacemos. Desde Minerías Más, ese acercamiento a la mina y esa experiencia real de, oye, vamos a visitar una cantera, vamos a visitar una mina para que veas, con además gente que no son ingenieros de minas, pero que sí ya son colaboradores de la asociación, más de nuestra edad. Hemos estado en varias, grupitos de 5 o 7 personas, o sea, te puedo decir, hemos estado en canteras de Santullán, hemos estado en Magnetas Navarras, hemos estado en la mina de Cariño de Passeig de Dunita. La última que estuvimos fue justo antes de verano, la de Sepiolita en Esquivias, que tiene Sepiolsa. Nosotros eso lo hacemos desde hace tiempo. Sí. Que hacer extensivo. Totalmente. Sí, no, pero que ha sido un poco dispar. Magnetas Navarras, Cariño, Toledo. Sí, no sé, es del gremi d'Aris, no nada de eso. Sí, ella es del gremi. Por eso lo digo. Sí. Yo entiendo que sí que atraéis, ¿no? Vosotros no lleváis a las canteras... El gremi no tiene organizado una campaña. También. Ya. Sí. De conocer el día a día para... Sí.
Raquel, un minuto porque tenemos una última pregunta y nos quedan 9 minutos de mesa redonda. Gracias. Bueno, Ernest, Hola, coméntanos sí, la última intervención y nos marchamos. Muy breve, solo quería apuntar una idea. Yo soy Ernest Villaró, soy del Instituto Mollerussa, que hacemos formación de operadores de maquinaria de construcción y minería ya desde hace 19 años ya. Y comentar pues, una idea que creo que es importante, ¿no? En una edad un poco más avanzada ya de la FP, que ya digamos, estos estudios incluyen unas prácticas en empresa. Yo soy tutor de prácticas desde hace 19 años y la experiencia es muy positiva y os quería comentar, ¿no? Lo que hemos comprobado nosotros, que después de unos años en que costaba más el tema de la matrícula, porque también por el mismo motivo, ¿no? Que decís, para dedicarse a esto, también es el desconocimiento también para estudiarlo, ¿no? Primero. Y lo que te das cuenta es que ha habido una serie de empresas, una serie de gremios y tal, que han ido apostando por dar la oportunidad a un estudiante con las garantías que le refieran del centro formativo, claro, porque si no, no le puedes dar la oportunidad, ¿no? Pero si se les da la oportunidad y la han aprovechado y se han quedado a trabajar en la empresa, esto crea en su entorno ya una difusión, ¿no? De una experiencia de éxito, ¿no? Entonces, esto... Estamos ahora viendo, al cabo de los años, que tenemos el ciclo a tope. O sea, a tope. Estamos, claro, unos números de matrícula a tope. La inserción laboral ya hace 10 años que estamos al 100%, ¿no? Entonces, queráis que no, pues cuando la gente dice, ostras, este es mi amigo que, bueno, iba haciendo y tal en el instituto, pero se fue a estudiar esto y tiene un trabajo buenísimo y tal. Ostras, ¿y qué hizo y qué tal? Pues esto es difusión también, ¿no? O sea, lo que os invito también como empresarios es que, bueno, que deis la oportunidad, ¿no? a los jóvenes que, bueno, desde el centro os animen, ¿no? Porque es una manera y estamos viendo que esto funciona muy bien. Y ojalá podamos conseguir mucha más gente que quiera hacer los ciclos y que quieran abrir más líneas, ¿no? Dentro de los propios institutos. Ojalá podamos forzar por ahí, porque es la base y yo os aseguro que la gente va viendo las oportunidades que tienen y se lo van creyendo, ¿no? Igualmente estamos en una transición entre la ESO, que la ESO a veces para mucha gente no es motivante y tal, y pasamos a los ciclos formativos. Hay gente que le cuesta quitarse un poco esa idea de la ESO, que les parece que en el instituto es un lugar que es aburrido porque es el instituto y tal, pero estamos en una posición importante donde se hace el cambio y en eso agradezco mucho pues, a todas las empresas que colaboran con nosotros y que colaboren en general con la FP, porque yo creo que es una de las claves importante, ¿eh? Solo quería apuntar esto desde nuestra experiencia. Muchas gracias, Ernest. Efectivamente, el boca a boca es lo importante, lo que hemos hablado, la divulgación, para conseguir atraer talento y tener ese relevo generacional que todos vosotros necesitáis en las empresas. Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros vuestras aportaciones, vuestra presencia aquí y ahora creo que tenemos que cambiarnos de sala. Y bueno, gracias a todos, un aplauso.